Hola, hola, mi nombre es Violeta Pino y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Cuidándonos. Este es un espacio seguro, libre de juicios. Lo creé pensando en ti, en nosotros y en todos los que cada día acompañamos y cuidamos. Gracias por estar aquí. Gracias por permitirte este momento. Bienvenidos. Hoy quiero presentarles a Sofía y a Lisette, dos mujeres increíbles, mamás cuidadoras, que se atrevieron a crear una comunidad para acompañar y sostener a otras personas que cuidan. Así nació Cuidar en Compañía, una comunidad que hoy reúne a más de 80 personas sin importar diagnósticos ni condiciones. En este episodio conversamos sobre cuidar en comunidad, reconocer nuestro rol como cuidadores y permitirnos no hacerlo en soledad. Hablamos de lo que pesa y de lo que sostiene. Si quieres ser parte de esta comunidad, te invito a seguirlas en Instagram como @cuidarencompañía o a contactar directamente a Sofi en su cuenta de Inclu Kids. Hola, ¿cómo están? Quiero darle la bienvenida a Sofi y a Lisette. Quiero darles las gracias por estar acá en este podcast, en Cuidándonos. Gracias por apartar un poquito de su tiempo para que podamos conversar. Yo hace algunos meses no estaba haciendo episodios, pero me alegra que podamos empezar el año con ustedes, ¿sí? Me gustaría que ustedes pudieran presentarse para que las personas que nos están escuchando puedan saber quiénes son. Hola, hola Viole, gracias por la invitación. Yo soy Sofía, soy mamá cuidadora, soy profe, junto con la Lisette que ya se va a presentar. También somos cofundadoras de Cuidar en Compañía. Tengo una cuenta que se llama Inculkit, pero estoy acá porque soy mamá cuidadora hace 14 años de mi hijo mayor Samuel, que tiene una discapacidad múltiple y una discapacidad severa. Muchas gracias. Muchas gracias, Viola, por la invitación. Mi nombre es Lisette Latín. Bueno, yo de profesión soy ingeniera comercial, pero ya no ejerzo hace muchos años porque me he dedicado al cuidado de mi hijo Matías, que él tiene una discapacidad múltiple, también una discapacidad severa. Y él es el motor para crear junto a la Sofi, Cuidar en Compañía, porque nos dimos cuenta que había una necesidad de acompañamiento hacia las mamás cuidadoras y quisimos darles un espacio para que ellas pudieran conectarse, encontrarse y nosotros también apoyarnos con ellas. Así que eso. Muchas gracias por presentarse. Me encanta esto. Yo hago parte de esta pequeña comunidad. Entre el año pasado, no sé, como a mediados de año y personalmente para mí ha sido muy gratificante poder estar ahí. Eh, Siento que me sentí un poco más acompañada y me he dado cuenta que no soy la única que está pasando por eso. Y eso es lo que suele pasar a veces entre cuidadores, que creemos que estamos solos como que en este mundo y pensamos que nadie más entiende por lo que nosotros estamos pasando. Y me gustaría contarles a ustedes, antes de crear Cuidar en Compañía, cómo ustedes estaban sobrellevando esta maternidad y cómo ustedes estaban llevando la situación de tener hijos con discapacidad. Mira, bueno, el Mati era un niño súper deseado, muy planeado, muy pensado, ¿sabes? Y Ya, cuando nació venía con un par de sorpresas. Y claro, ahí el mundo te cambia completamente, tú te das cuenta que el mundo no está preparado para la discapacidad, uno mismo no está preparado para la discapacidad, porque no sabe, no conoce este mundo, yo por lo menos no tenía una relación muy cercana con esto, ¿cachai? Como lo que uno ve normalmente como la Teletón, yo tenía un primo con una discapacidad intelectual, pero tampoco era así como tan marcada como lo de Mati, que necesitaba mucho más apoyo. Entonces, los primeros años fueron súper difíciles, como yo los definiría como muy difusos, como muy enfocado en lo médico, muy tratando de hacer, como buscando esta solución mágica que como que curara a mi hijo, ¿cachai? Como, eh, sin entender que la condición de él es permanente,
él tiene un potencial gigante que yo lo tengo que acompañar, le tengo que tratar de entregar lo mejor posible, todas las herramientas necesarias, pero esto no, él nació así y es lo que es, ¿cachai? Claro. No hay otra definición. Entonces, eso me llevó años entenderlo, muchos años. Y después empezaron a aparecer oportunidades en la vida que me fueron abriendo puertas. Por ejemplo, hicimos en una empresa un programa que se llamaba Rompiendo Barreras. Y Ya. ahí me di cuenta ahí fueron como 3 años más o menos que estuve trabajando en eso. Y ahí me di cuenta que se podían hacer cosas. Se podían hacer muchas cosas en torno a la discapacidad. Pero era siempre enfocado como en la persona con discapacidad, ¿sí? Y nunca en el cuidador. Entonces, con la Sofi nos conocíamos hace harto tiempo, pero empezamos a conversar como, oye, nosotros tenemos esta mirada sobre la discapacidad que es una mirada no desde la lástima, no desde el dolor, ¿cachai? Es una mirada más positiva de que los niños en verdad pueden disfrutar la vida, que pueden ser felices y las mamás también. Claro. Entonces ahí empezó esto, no es de un día para otro. O sea, yo ya llevo 11 años cuidando y todavía de repente tengo mis bajones, tengo mis momentos porque los niños van viviendo distintas etapas y eso va siempre ligado a distintos duelos. Con la Sofi lo hemos hablado como el tema de la adolescencia, lo que viene ahora, ¿cachai? Claro, la Sofi mamá adelanta y me va apoyando también. Pues. Entonces, eso es lo importante, como tener estas redes que te apoyan, que te dicen como tranqui, si esto va a pasar, yo estoy aquí para ti, ¿cachai? Entonces, eso es lo que hemos ido construyendo de a poquito, muy de a poquito. Muchas gracias. Sí, yo igual que la Liz, también cuando fui mamá, Samuel es mi hijo mayor, yo era muy joven y también me pasó eso de sentir que estaba como en un mundo paralelo. Cosas que en el día a día siempre han estado, como las barreras de inclusión, temas de accesibilidad, temas de hasta para poder salir, para poder ir a un banco, para poder buscar un colegio. Siempre había estado ahí, pero no lo había visto. Y descubrirlo fue, claro, fue como impresionante. Pero al igual que la Liz, también uno empieza un camino de conocer a tu hijo, de aceptación, de ir conociendo que tu hijo es mucho más que un diagnóstico, mucho más que lo que dice la epicrisis, mucho más que todas esas cosas. Entonces, en ese camino de ir conociendo, mi primer lugar fue como la Teletón. Fue la Teletón Claro. que me enseñó que había la diversidad en general, que había más familias, más tipos de discapacidad, más condiciones, sacar lo bueno de ahí. Y de ahí las mamás que fui conociendo no sé, afuera de la Teletón, como conocí a la Elis, que fue como esperando a nuestro hijo en una escuela especial, ni siquiera era una escuela, era como una fundación, creado también por familia, creado también por una mamá. Ese camino de ir conversando, creo que ahí está como de haciendo red, de ir comparando historias, quizás no comparar, pero de ir contando tu historia, viendo otra historia y entender un poco lo que es la diversidad, fue lo que, como, con todo lo que dijo la Liz, nos motivó a esto, nos motivó un poco a sentir que sola es muy difícil. La realidad del cuidador, un poco sobre todo cuando hay hijos con discapacidades más severas o condiciones que hacen que pases de la casa al hospital o del hospital a la terapia, luego a la casa, hace que la persona que cuida se aísle un poco de lo que solía hacer, de su vida, de sus amigos, incluso a veces de la familia. Y ahí sentimos que nos toca también un poco la pega de empezar a hacer nosotros nuestras redes de apoyo, nuestros contactos para cuidarnos. O sea, es muy difícil cuidar si no te cuidas. Y a pesar de que puede sonar como una carga más, al final es una carga de amor. Así como nosotros cuidamos por el amor que tenemos a nuestros familiares, a nuestros hijos o a quien estemos cuidando, tenemos que empezar con el amor propio, que es cuidarnos a nosotras también. Sí, y siento que eso es algo que, como tú mencionabas, suele olvidarse mucho, porque precisamente enfocamos nuestros esfuerzos en quienes estamos cuidando, pero nosotros empezamos lo que tú decías, a aislarnos y eso nos hace muy mal. A mí Sí, yo creo, personalmente,
Yo creo que más que se nos olvide es que no nos da el tiempo. O sea, porque, bueno, en un principio quizás uno no toma conciencia de la importancia de cuidarse. Quizás en un principio uno está tan en esto de que tengo que cuidar a la familia, o trabajar, o mantener la casa, o cuidar a los niños, o cuidar sobre todo a alguien que tiene alguna discapacidad, que hay como más horas de cuidado intensivo, por así decirlo. Pero yo estos últimos años he tomado conciencia y aún sigo siendo onda padre gatica, predica y predica y no practica, pero no porque no quiera cuidarme, es porque no alcanzo a cuidarme. Y ahí está también esa clave, que yo quiero cuidarme. He leído lo importante que me he bajado de internet millones de formas en que debo cuidarme, pero a veces no me da el tiempo y ahí está también como el problema principal, que necesitamos cuidar solo o sola es muy difícil. Necesitamos de alguien más o de redes de apoyo o de una comunidad para poder tener tiempo para cuidarnos también. Pero a veces también es importante mencionar que como que uno dice autocuidado, ¿y qué es el autocuidado? Y uno dice, ya, tengo que hacer esto otro, tengo que hacerme skincare, tengo que hacer un journaling, no sé, un montón de cosas, y no tiene tanto que ver con eso, porque al final eso se vuelve una tarea más, una sobrecarga más en tu cabeza que dice, oye, hoy día no lo hice, chuta, no cumplí, ¿cachai? No me cumplí. Y al final tú te das cuenta que son cosas más simples, que es, por ejemplo, juntarte en un parque con otras mujeres a contar tu experiencia, simplemente. Porque, claro, nosotros a veces decimos como ya, tengo una lista de cosas que tengo que hacer por mi autocuidado. Y al final de cuentas eso no es autocuidado, ¿sabes? A veces autocuidado es, por ejemplo, poner un límite a un familiar que es un poco tóxico, ¿cachai? Te dice como, oye, ¿cuándo va a caminar el niño? Y tú sabes que el niño no va a caminar, ¿cachai? O que, no sé, una persona que te está diciendo todo el tiempo, oye, ¿y qué terapia lo estás llevando ahora? ¿Por qué no lo estás llevando a terapia? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cachai? Y decirle a esa persona como, oye, eso que tú me estás diciendo me hace mal. Ese límite que tú estás poniendo es autocuidado también, ¿cachai? Entonces yo creo que eso también es súper importante de decir como el autocuidado no es solo hacer cosas para ti, ¿cachai? Como estar lavándote el pelo, echándote cremitas, poniendo una vela, no sé, ¿cachai? Como que a veces uno como que romantiza un poco esto, pero a veces son cosas más prácticas en tu vida, ¿cachai? Que tú tienes que decir como, hasta aquí llego yo, ¿cachai? Como, por ejemplo, si las terapias de tu hijo te están sobrecargando y tenés que correr 3 veces al día para allá, para acá, y tu cuerpo ya el viernes está reventado, eso no es autocuidado, es decir, hasta dónde yo puedo llegar, ¿cachai? Dentro de mis recursos, dentro de mis redes de apoyo, ¿cómo lo puedo hacer para que esto sea sobre... porque esto es para toda la vida. Claro. Y eso es lo que cuesta entender a veces. Porque al principio uno como que está como caballito de carrera, ¿cachai? Como que tengo que hacer y muy enfocado en lo médico y lo que te dicen los doctores, pero al final uno tiene que decir como, mi realidad me permite hacer esto, ¿cachai? Y mi hijo está bien con esto, maravilloso, ¿cachai? Y si a alguien se le ocurre opinar, ahí yo tengo que decir, oye, no, ¿cachai? Porque esto lo decidí mi familia y yo, ¿cachai? Como dentro de mis posibilidades, de lo que yo puedo reconocer en mi vida como necesario, ¿cachai? Ya, ahí me quedo. Y para mí eso también es mucho autocuidado. Y muchas gracias por decir eso, porque créeme que pasa, a mí me pasa y ahora que tú mencionabas, por ejemplo, el tema de poner límites, es algo que no siempre podemos reconocer, porque decimos, claro, no sé, por ejemplo, mi mamá, mi papá me lo dijo porque aman a mi hijo, porque no sé qué, pero a veces esos comentarios en vez de generarte alivio, como tú dijiste, generan una carga, entonces no estoy haciendo lo suficiente, tal vez solamente si le estoy llevando la Teletón, no estoy haciendo todas las terapias que debería hacer y resulta que, al igual que ustedes, a mí en el transcurso de tiempo me ha tocado aprender eso, que si bien puedo llevarlo en una semana a 3 terapias, con 3 terapias es suficiente. No tengo que llevarlo de lunes a domingo a hacer cosas. Y, y eso es algo que es difícil de aprender, pero alivia un montón cuando ya logramos como meterlo en nuestra vida, cuando ya logramos concientizar, inclusive cuando logramos ver que el otro también lo está haciendo, entonces no genera ningún tipo de culpa.
Así que gracias por hablar de eso porque es supremamente importante y más que todo para las personas que empiezan en este mundo, porque, sí, porque ellos se sienten solos, se sienten abrumados y yo, bueno, yo creo que las tres hemos pasado por eso, por esa como angustia, estrés, todos los sentimientos juntos por empezar. Para poder seguir, ¿por qué el nombre Cuidar en Compañía? A mí me parece un nombre muy bonito. Sí, yo le trataba de buscar sentido y le encontraba sentido, pero me gustaría saber ustedes por qué pusieron Cuidar en Compañía. Creo que es porque eso es lo que queremos. Sentimos que nuestro lema es eh, no cuidemos sola, es mejor cuidar como acompañado, y porque al final cuando estamos en comunidad, cuando estamos hablando con las familias o con las otras mamás cuidadores o vamos conociendo cuidadores que cuidan a otro tipo, no sé, a su esposa, a un primo, a un tío, a un sobrino, también es autocuidado. Al final, como estar en compañía es cuidarse. Y sentimos que al cuidar en compañía nos cuidamos a nosotros. Eso es lo que queremos como nuestro objetivo con la LIS, en los grupos que tenemos, que la red de apoyo crezca, pero no simplemente para tener una mamá que te dé un dato y que te haga una consulta, es para tener como un lugar seguro. Porque esto es lo importante, como poder hacer red, sobre todo en nuestra situación, que es lo que comentábamos antes, que las redes o los momentos de autocuidado social, por así decirlo, de compartir con otros, se van limitando. Entonces, eso somos, como cuidar en compañía es poder cuidar juntas, pero a la vez cuidarnos entre nosotras. Me encanta. Y mira, contarte un poquito de cómo funciona Cuidar en Compañía. Yo creo que Sería también bueno. para la gente que no nos conoce, pero nosotros tenemos un Instagram. Por ahí ustedes pueden hablarnos y decir como, oye, me gustaría ser parte de Cuidar en Compañía, y nosotras ahí tienen que llenar un formulario para nosotros poder tener como un control, conocerlas, de dónde son. Son preguntas súper sencillas, en verdad, nada, no le estamos robando datos, nada, por si acaso. Es solo como para tener el correo y como número de teléfono para poderlas agregar a este grupo de WhatsApp, que ha crecido orgánicamente durante 2 años ya vamos a cumplir, ¿cierto, Sofía? 2 años, y tenemos ya 80 mamás. Los hartadas. Sí, pero ha crecido muy orgánicamente, de verdad, como que nosotros hicimos un primer llamado como masivo, como entre nuestras propias redes, y ahí llegaron, no sé, 30, 40 mamás, y en estos 2 años se han ido agregando las demás. Entonces cada vez que para nosotros fue la forma más fácil para poder estar presentes en un grupo a través de este WhatsApp. Entonces las mamás llegan acá, se presentan, todas las recibimos como bienvenida, qué bacán, cuentan un poquito más de ti, ahí nos cuentan las condiciones de su hijo, porque eso es importante, nosotros no hacemos ninguna diferencia por discapacidad, o sea, acá se recibe absolutamente todo. Y eso también es lo bonito, porque nos damos cuenta que al final las cosas por las que hemos pasado nosotras como mamás son súper parecidas, indistintamente del diagnóstico que tengan nuestros hijos. Entonces, ahí las chiquillas sienten que hay un espacio seguro y dicen como hoy día, quiero celebrar algo, mi hijo salió del kinder. Y como todo, wow, acá, porque sabemos lo que significa. Y otra como, oye, hoy día estoy súper triste porque el doctor me dijo no sé qué cosa, y es como, tranqui, eso pasa, busca otra opción, ¿cachai? Como prueba con prueba con este otro, ¿cachai? Y es como, eso es lo bonito, de que nosotras tampoco estamos así como todo el día como pendientes, porque sabemos que alguien va a estar y va a responder, ¿cachai? Entonces, eso también es súper... esos lazos que se han ido creando en el mismo grupo también han sido súper bonitos de ver. Así yo pasé todo ese proceso de contactar por Instagram, de llenar el formulario y después llegar al grupo y me dieron la bienvenida y al día siguiente fuimos a un encuentro presencial y fue muy, muy chévere. Y claro, desde ahí, como les estaba contando al principio, me he sentido un poco más sostenida y ha sido muy bonito ver la experiencia de los demás porque también al escuchar la experiencia de las demás personas también voy aprendiendo y voy soltando cargas, voy como, mira, esto no, como, no sé, antes yo pensaba que las órtesis tenía que ponérselas todo el día, si llorara, y después alguien me dijo, no, pero yo le pongo las órtesis un rato nomás,
porque igual eso incomoda, piensa que estar con eso todo el tiempo igual te incomoda, que tu pie no se puede mover. Entonces yo decía, bueno, en todo caso, o sea, como que esa parte humana se me estaba yendo, pero sí tiene mucho sentido lo que decía. Y muchas de las cosas que pasan entre nosotras ha sido muy bonito aprenderlas. Quiero saber si gracias como a esta comunidad de Cuidar en Compañía, ustedes han logrado sanar algo precisamente de su experiencia como cuidadores. Yo sí, yo sí siento, uno va pasando por distintos momentos y uno a veces no es consciente de las cosas que va viviendo, ¿cierto? Porque uno va cambiando, uno como mujer va cambiando y tu hijo va creciendo. Y, y de repente veo cuando llegan mamás que tienen hijos que recién han recibido un diagnóstico o que son pequeños, yo veo eso lo que fui. Entonces las veo así súper como angustiadas, un poco como buscar la mejor terapia, la terapia milagrosa, la terapia, lo que decíamos recién, quizás todos los días, entonces como una sensación y que yo lo veo y, y me ayuda como a conectar con mi historia también. Eso me ha ayudado mucho para ver, porque uno no ve su historia, pues uno avanza, como decía Lali, como caballito de carrera, sobre todo por los hijos. Yo tengo tres, entonces estoy como siempre como viendo lo que va a pasar con uno, lo que va a pasar con el otro. Y cuando converso con las otras mamás, voy como entendiendo mi historia. Eso me ayudó mucho. Y también ver a mamás que tienen hijos más grandes y que están inmersos en la sociedad, eso me da energía como para buscar eso en el SAMI. Decir como ya, porque a veces el futuro me da mucho miedo cuando tenemos un hijo con una condición o alguna discapacidad. Miedo de logrará hacer esto, logrará estar inserto en la sociedad, será feliz, ¿cierto? Igual hay interrogantes que llegan en la noche, sobre todo, ahí a rumiar nuestros pensamientos. Y cuando veo otras mamás que tienen hijos grandes que están en la comunidad, me ayuda a proyectarme, me ayuda como a bajar un poco esa ansiedad y ese miedo. Y también, desde que conocí a Lali y hemos logrado formar esta comunidad y todo, a mí, en mi autoestima como mujer, eh, como propósito, creo que aumentó un montón. Porque es lindo en la vida tener un propósito y yo poder ayudar a otra persona y a veces también que otra persona me ayude, sentirme parte de una comunidad, hace que este propósito me haga sentir bien, haga sentir que aporto de alguna manera a otra familia, a otra mamá y que de la misma manera hay otra mamá que me va a estar ayudando a mí. Siento que Cuidar en Compañía, quizás a veces la gente no lo ve, debe pensar como, ay, la Sofi, porque uno, no sé, por redes sociales solo ve como lo bonito, lo bien, lo perfecto. Ah, mira todo lo que hace, debe estar como se la sabe toda. Y en verdad no. Y ser parte de una comunidad, sostener a otros y que me sostengan es súper importante. Creo que eso ayuda un montón. Porque yo tengo quizás otras amigas también, como amigas de la vida y todo, que también por nuestra vida adulta nos vemos cada vez menos, pero tengo amigas, pero ellas a veces no pueden entender esta parte de mi realidad, po. Es difícil a veces entender a un cuidador, podemos empatizar, quizás ellas pueden como comprenderme en mis momentos como más de sombra, pero no logran entenderme a totalidad. En cambio, yo sé que con mis amigas de Cuidar en Compañía no tengo que explicar nada. Ellas como saben lo que yo estoy sintiendo, lo que estoy viviendo, lo que significa lo que decía Lely, cada paso bueno, como cada avance pequeñito del SAMI y también cada cosa que nos angustia, cada diagnóstico nuevo, cada examen que sale malo, cada hospitalización. Y no hay que explicar nada. Entonces tú Viole, que estás en el chat y la lista también, uno dice una cosa y ya todos entendemos cuánto trasciende esa oración. Entonces, eso ha sido muy significativo en mi vida también, sentir que tengo ese espacio seguro para poder compartir. Bueno, para mí ha sido, bueno, estos 11 años como que he hecho varias cosas como buscando este propósito, ¿cachai? Como, porque claro, te remueve tanto la llegada de un hijo con discapacidad que todo cambia en tu mundo, ¿cachai? Y yo, que decidí dejar de trabajar en su momento, también como que perdí un norte, entonces, siendo parte de distintas organizaciones también, por ejemplo, con la Sofi también somos parte de mamás mentoras, ya, donde empezamos a acompañar también a mamás con discapacidad, en mi caso por lo menos,
eso me abrió también un camino donde yo dije como, oye, como que el propósito de acompañar a otras mujeres que han pasado por lo mismo que yo, parece que por ahí voy. ¿Sí? Como que parece que esto es. Como que por y ahí. las veces por aquí, claro, no lo puedo hacer tanto como me gustaría, porque también es una carga emocional súper potente, no es fácil como decir como ya voy a estar, bueno, en Mamás Mentoras siempre son como 3 meses que uno acompaña más o menos, ¿cachai? Y es potente hacerlo, porque tú entras a la vida de otra persona en un momento súper vulnerable, ¿cachai? Entonces, eh, las veces que lo he hecho siempre ha sido como súper consciente de que yo también estoy bien, de que puedo sostener a otra persona, pero lo bacán de cuidar en compañía es que yo lo puedo hacer siempre, todos los días, ¿cachai? Porque si yo no puedo un día, va a haber otra, ¿cachai? No tengo yo esa responsabilidad tan grande sobre los hombros como que yo solamente estoy para esa otra persona, ¿cachai? Porque aquí estamos en una comunidad. Entonces, eso es súper bonito. Yo sé que si un día yo no puedo o yo no sé, tal vez la Sofi, si la Sofi no sabe otra persona, o tú, Viole, ¿cachai? Pero desde tu propia experiencia, ¿cachai? Porque tu hijo tiene otras necesidades distintas a las del mío, ¿cachai? Entonces tú podías ayudar a otra mamá que esté pasando lo mismo que tú, ¿cachai? Entonces, eso a mí como que me baja un poquito la ansiedad. ¿Sí? Estar en esa comunidad protegida, pero ahí aún así cumpliendo este propósito de acompañar a otras mujeres, ¿cachai? El equipamiento es súper bonito. Precisamente quería preguntarles eso que está relacionado a sostener a otras mujeres sin dejarse ustedes también al final. Porque, como tú bien dices, sostener al otro igual implica un esfuerzo también. Podemos hacerlo de manera muy genuina, con mucha empatía, pero también nos puede generar como un poquito de peso, por decirlo así. Entonces, Es ustedes, una tremenda responsabilidad. exactamente, claro, y que también igual, como tú bien dijiste, cuando llega alguien nuevo, también hay que tener como cierta precaución con ciertas cosas y no llegar a abrumar a la persona porque uno quiere darle lo mejor, pero puede llegar y entregarle toda la información y uno nuevo lo único que hace es como quedar peor. Entonces, como que también hay que ir como poco a poco. Pero entonces les pregunto, ¿cómo ha sido para ustedes sostener a otras mujeres sin dejarse ustedes y sus cargas al final? Que lo que decía la Liz ha sido como fundamental, que es una comunidad donde yo te acompaño y donde acá no hay como ni jefas, ni personas expertas, ni que saben más, ni que saben menos, ¿cierto? O sea, Claro. siempre se encuadra en que no somos profesionales, especialistas, acá, bueno, no sé si habrá una mamá psicóloga, una mamá médico, pero no está en esta comunidad, están en rol de igualdad de una mamá que da las mejores intenciones y te puede aconsejar o acompañar o escuchar, pero acá no hay como una experta que te está guiando y que te va a quién tienes que seguir. Somos todas iguales, como en ese sentido hay una relación de horizontalidad. Estamos todas, o sea, verticalidad, ay, ya me confundí, pero todas somos iguales, ¿ya? Eh, ya, estamos todas por igual. Y eso hace lo que decía Lelis, hoy día yo no puedo, o hoy día estoy en mi sombra y otra mamá va a estar. Y así lo entienden todas. Y así como alguna va a saber más de algo, o está en un momento de vida de otra cosa, o de experiencia, o de que le fue bien con un doctor, pero a la otra le fue mal, todos los puntos son como aceptados y todos se respetan. Eso también se enmarca en que tratamos, acá quienes estamos, es un lugar de autocuidado y de compañía. Entonces, con la Liz igual tratamos de dejar como temas políticos fuera o religiosos, porque queremos aceptar a todos y todas. Entonces, en ese sentido, es como acá el tema primordial, hay un encuadre. Somos mamás cuidadoras. Y dentro de eso nos valoramos y valemos lo mismo y nos apoyamos entre todas. Entonces, teniendo ese encuadre en mente, sabemos que hoy día tú me ayudas, mañana yo te ayudo. Hoy día yo no puedo, pero habrá otra. Entonces, yo creo que eso hace de que yo por lo menos también tenga esa tranquilidad de decir, cuando no puedo, no puedo. Claro. Y ellas lo van a entender. Entonces, no hay presiones. Yo creo que así lo ven todas también.
Exacto. Nosotros como que tenemos claras como las expectativas que entregamos en el grupo, porque nosotros no le vamos a solucionar, no tenemos las posibilidades de solucionar a la vida a nadie, en verdad, porque somos mamás que nosotros a veces, claro, nos angustiamos un montón y de hecho lo hablamos fuera del grupo como, oye, pucha, está viviendo esta situación súper angustiante esta persona, ¿cachai? ¿Podemos hacer algo? Y a veces la Sofi me lleva a la realidad y me dice, no, lamentablemente no, ¿cachai? Nosotros estamos acá en un grupo de contención, de escucha activa, de entregar las herramientas que nosotros nos manejamos, pero como bien decía la Sofi, nosotros no somos psicólogas, no tenemos, no somos coach, nada de esas cosas, entonces lo que nosotros podemos entregar está claro, como es el acompañamiento, estar ahí para ustedes, para escucharla, pero a ir a solucionar como temas en los que en verdad no tenemos competencia, no lo podemos hacer, ¿cachai? Entonces, ahí siempre tenemos que ir como bajando las expectativas en ese sentido, ¿cachai? Porque este es un grupo de acompañamiento, para generar redes de apoyo, ¿cachai? Eso es como lo que nosotros podemos ofrecer. Pero hasta ahí, ¿cachai? Y los encuentros presenciales, que claro, y nosotros todos lo hacemos de forma gratuita, ¿cachai? Como nunca se va a cobrar como una entrada para un encuentro, nada de esas cosas, ¿cachai? Como que todo eso, nosotros nos organizamos, tratamos como de generar un orden. El año pasado tratamos de armar un calendario para que todas se pudieran ir programando, ¿cachai? Pero es difícil también hacerlo al pie de la letra porque igual siempre pasan cosas. Sí, eso también siempre pasa, hay alguna sorpresa con nuestro hijo, ¿cachai? Entonces, por eso te decía, como tratamos como de tener las expectativas bien claras. Ahí está bien, y yo... No podemos quizás cambiar lo práctico o sea, no podemos como cambiar lo práctico de la vida de alguien, pero igual a veces solo que alguien te escuche, o yo he visto mamás que dicen como, oye, se me acabó el pañal, alguien tiene otro, y ahí se van colaborando. O sea, hay minis como, sí es una ayuda grande, yo siento, como si solucionamos la soledad, si solucionamos quizás el sentirte acompañada, el sentirte escuchada, el tener un grupo de pertenencia y también la identidad del cuidador. A veces lo que me pasó a mí en algún momento, que alguien me preguntaba, ¿y qué haces? Yo antes decía nada, porque sentía que cuidar o estar en la casa era nada. Porque yo me comparaba, no sé, con lo que yo pensaba que iba a ser como profesional o la gente que salía a trabajar. Y ahora yo sé qué haces, soy cuidadora, y lo digo así con mucho orgullo. Eso también creo que se acrecienta en el grupo también. Sí, y qué importante es tomar este rol de cuidadora, esto que nosotros estamos haciendo como algo que es realmente fundamental y es importante. No es una tareita más, no es como, no, es supremamente importante porque estamos sosteniendo vidas, apoyando vidas. Y a mí también personalmente me pasó eso que dice Sofía, que yo veía como mi rol de cuidadora como, pero no, no es como súper importante, porque gracias a él mi hijo está mucho mejor, gracias a eso he podido aprender muchas cosas, he podido inclusive pensar en espacios como estos, un montón de cosas han llegado a mi vida gracias al hecho de que soy cuidadora, y agradezco mucho eso. Y no solo a tu hijo, no solo a tu hijo, que tú cuides permite que otras personas hagan otras cosas. Que nosotros, o sea, el PIB hubo un análisis de lo que significaban los cuidados y las tareas del hogar, y si vemos como el PIB ampliado es como un 29%, 21% por ahí anda. Entonces sí aportamos mucho, porque uno sabe cuando uno se enferma, o cuando yo tuve a mi tercera hija, para hacer todo lo que yo hago se necesitan por lo menos 4 personas. Alguien que cuida a mis hijos, alguien que los vaya a buscar, alguien que cocinó, alguien que fue a comprar, alguien, ay pucha, pero todo quedó desordenado. De verdad, cuando a veces una cuidadora falta en un hogar, para reemplazar todo lo que esa persona hace, no es una. Entonces hacemos mucho, y hacemos mucho no solo por nuestro hijo, que eso es como lo evidente que vemos, sino que lo que hacemos mantiene a nuestra familia, ayuda a nuestra pareja, ayuda profesionalmente a nuestra pareja, hace que el Estado no gaste en una persona que está cuidando a la persona que cuidamos, son una serie de cosas, y eso ha sido como mi motivación. Yo creo que este 2025 que pasó fue
visibilizar y empoderar al rol del cuidador. Creo que es lo más importante, porque si no lo hacemos valer, se invisibiliza. Cuando las cosas no se muestran lo que valen, es cuando van perdiendo visibilidad, cuando ya la gente no valora lo que tú haces, y lo que hacemos vale mucho. Sí, eso es importante, como reconocer como parte de nuestra identidad el rol de cuidadora. Cuando me preguntan como, ¿qué haces tú? Yo soy mamá cuidadora, ¿cachai? Como que para mí ya es parte de mi identidad, es como un poco de lo que soy, ¿cachai? Como yo antes era como, no, ahora no estoy trabajando, ¿cachai? Como que, pero no, pues sí, es verdad, este es un trabajo de 24/7 que no para, que no tiene vacaciones, ¿cachai? Lo que decía la Sofía es súper real, pues cuando nosotros, no sé, con mi marido decimos como ya vamos a salir una noche, acá se tienen que quedar 3 personas que cumplen roles, ¿cachai? De cuidado para mi hijo. Entonces, ahí uno se da cuenta de toda la pega que uno tiene, ¿cachai? Y eso que Sí. dentro de todo igual somos privilegiadas de poder haber tomado la decisión de dejar de trabajar, ¿cachai? Y habernos dedicado al cuidado. Eso también yo sé que es un tremendo privilegio, porque hay muchas mamás que además tienen que, de su rol de cuidado, tienen que salir a trabajar con la preocupación de que sus hijos están en la casa, de quién los cuida, cómo los cuidan, y si los tienen que ir a dejar al colegio, a veces están enfermos, ¿cachai? Que los cuida si están enfermos y ellos tienen que ir a trabajar. Entonces, es todo, son 1 millón de cargas mentales que tú tenés todo el tiempo, ¿cachai? Sí, eso es cierto. Es un privilegio poder hacer eso. Yo he consciente de ese privilegio y yo creo que eso también a mí me agradecía de lo que tengo, porque es cierto, las realidades de todas son tan distintas y entre todas tenemos que hacer ciertos esfuerzos y ciertos sacrificios para poder sobrellevar esto. Y quería agradecerles por esto, porque yo siento que esta comunidad de cuidar en compañía, como ustedes bien dijeron al principio, ayuda mucho a que los cuidadores también nos hagamos visibles. Obviamente están nuestros hijos o las personas que cuidamos que son supremamente importantes, pero también lo que nosotros estamos haciendo es importante. Y creo que seguir haciéndolo, seguir dándole visibilidad al cuidador es fundamental. Fundamental para todo, para la sociedad, para las cosas políticas, para que esta sociedad pueda realmente ser un poco más inclusiva. Podamos seguir trabajando en eso. Entonces, quería agradecerles por eso. Y por último, para que vayamos terminando en honor al tiempo, me gustaría preguntarles a ustedes si tuvieran al frente a una cuidadora que recién está empezando en esto, ¿ustedes qué le dirían? Eh, yo le diría que para cuidar necesitamos cuidarnos, porque eso, para mantener el cuidado, yo creo que para mantener el cuidado, porque a veces uno al principio lo da todo, toda la energía está enfocada en quien amamos, que es nuestro hijo, nuestra hija que nos necesita, pero eso tiene que, lo que decía la Liz, durar muchos años. Entonces, es fundamental que para poder cuidar nos cuidemos, y que también no solo nos cuidemos, que también es un derecho que nos cuiden. A veces no todo tiene por qué recaer en nosotros, tenemos que dejar, a veces las mamás como lo queremos hacer todas y queremos que las podemos todas, y lo más seguro es que sí, que puedan con todo, pero eso después en un momento tiene un peso. Se empieza a formar una carga. Muchas personas cuidadoras tienen asociadas temas de salud mental, cansancio físico, deterioro también en la espalda porque tu hijo va creciendo, porque tu hijo necesita después otras ayudas. A veces hay algunas mamás cuidadoras que no pueden dormir. Entonces dejemos también espacio para aprender a pedir ayuda, para que nos cuiden, porque al final ese tiempo, esa energía invertida en nosotros, que otros nos cuiden o que nos cuidemos, recae directamente en nuestro hijo. Yo si mira a la Sofi de hace 14 años, le diría eso, como que te cuiden está bien, porque lo que tú haces es mucho, así que mereces ser cuidada también. Maravilloso. Gracias. Bueno, me ha pasado que he acompañado a mamás que están recién partiendo y ver como la tristeza, la angustia, el dolor que tienen, y yo trato de decirles que van a volver a ser felices. Lo van a hacer, lo van a lograr. Y sin duda, ¿sí?
yo lo sé, ¿cachai? Porque si alguien busca ayuda es porque sabe que hay algo, hay una esperanza, ¿cachai? Entonces, si una mamá recién está partiendo en este camino, le digo, sí, tranquila, va a costar, va a doler, pero lo vas a lograr y vas a volver a ser feliz, eso sin duda. Porque uno aprende a disfrutar unas cosas que para otras personas son como eh, tan cotidianas, no sé, por ejemplo, cuando, no sé, mi hijo se aprendió a sentar, no sé, tenía, ya ni me acuerdo, como 3 años, ¿cachai? O cuando cuando sostuvo su cabeza, que tú, son cosas que doy tan por sentado, pero cuando tú estás en este mundo te da una felicidad, pero así como que es inigualable, siento yo. Cuando, no sé, el primer día del colegio, porque tanto nos costó encontrar un colegio, pero lo logramos y ese día llegó su uniforme y vivir esa experiencia, de verdad que no es no tienen palabras para describirlo y eso te da una felicidad increíble, ¿cachai? Entonces yo a las mamás cuando me toca acompañarlas así desde un principio, yo siempre les trato de, no decírselo así al tiro, pero como mostrarles que de verdad lo van a lograr, ¿cachai? Va a costar, sí, les va a costar más que a todo el resto, pero la sensación de felicidad que vaya a tener es inmensa. Increíble. Y son sentimientos indescriptibles eso. Y son cosas tan sencillas, de verdad, el hecho de que sostuvo la mirada. Sonrió cuando le habló a alguien. Es como, wow, toda una celebración, pero sí es cierto. Yo creo que aprendemos a valorar esas cosas pequeñas, que precisamente como tú hiciste, se han por sentado y no deberían ser así. Pero es chévere, es bonito que en este proceso podamos aprender y podamos ir también madurando con el paso del tiempo. Bueno, quería darle las gracias por haber estado en este episodio de Cuidándonos. Eh, Gracias también por lo que están haciendo con Cuidar en Compañía. Realmente sé que lo que hacen ustedes genera un impacto positivo en todas las demás que estamos en ese grupo y en todas las personas que van a venir. Y gracias por apartar un poco de su tiempo, por conversar conmigo y por enseñarme también. Ya les mando un abrazo gigante, que puedan tener una bonita semana. Muchas gracias, Viole. De verdad, nosotros felices de poder compartir y de que cada vez más gente conozca Cuidar en Compañía y más mamás lleguen. O sea, nosotros siempre, el mensaje siempre ha sido abierto a las familias, pero la vida ha hecho que lleguen solo mamás, pero el mensaje siempre está abierto a todas las familias. Felices de recibirlas a todos. Gracias por este espacio también, porque al final todos los espacios suman. Entonces, gracias por también el podcast de Cuidándonos, porque al final es también mostrar la realidad de los cuidadores y la importancia también de cuidarnos y lo que vivimos. Cada granito de arena suma a que nos empoderemos también como cuidadores y cuidadoras.